Nyeba gumle namdole shin, yunde gungi gemba, simje gungi nyen chego, tanje gemba gunjanze. Amen chege enge padanye, dusum sangye gungi ngogo, nasim chego, nasimanden zebe, zebe lami shabla sawaye. Kumar dambiche, nyamsu limbi, kunlong sambo, tarba tukdiki, samba, nijung dang, deyang tini, rani kuni chidu mayin par, rashin simjin tamchiki dundu, jigi yu sambi, janchukki simdang dembi kuni, dambiche, teba sambi kuni, nyamsu limbi shuyus. Por favor, comencemos generando una motivación excelente que consiste en dos partes. Lo primero que tenemos que generar es el deseo genuino de obtener la liberación. Ese deseo se conoce también como renuncia. Y el otro aspecto de nuestra motivación o de nuestra intención debe ser el liberarnos no solo por nosotros mismos, no solo para beneficiarnos a nosotros mismos, sino para beneficiar a todos los seres sintientes, para ayudarlos a todos a llegar a este estado perfecto de felicidad y de libertad. Esto se llama la mente del despertar o bodhicitta. Y en este espíritu de renuncia y bodhicitta, por favor, escuchen las enseñanzas. Tadini ngazu, dagyu lama di, tawa tembe shumbu zogo di, tawa di tini, gombe kuni, nyamsu limbu goyre. Ni nyamsu limba la, lamgi rimba chila teni, nyamsu limbu goyo bayindi, ngazu lamgi rimba kola shubi goyo. Tandela tini kasa, denda zogo, namba nga tabu chiki yobe namni, chachi mola nala sumsha batela. Tini, kasa nga zo, tatango, lamgi ten, se di kanda chiku goyo res, ten kunsumsa. Nti yani, dajur chodo, dechun shira, shenyen sandan, dambe chodo, suishin rima, barche ma, tsarapundu damchu chodo shu, dadi shu simare. Tini, dadirin, tini, nipa, lam toche ki shirap se, tini, lam di rangyu la, yang dagwa chi kebar cheba, shirap namba sum ki rimba la teni, ke gugu res, di shu be kato, de nani tini, tebe shirap, sambe shirap ni kuki kumbu shu simi, gomchungi shirap ni shu be kato. Estamos estudiando un texto titulado el Uttara Tantra Shastra, Gyulama en tibetano, o la Suprema Continuidad en español. Y este tratado habla acerca de la perspectiva budista, la perspectiva que va a ser el sostén de nuestra práctica de meditación. ¿Cómo se practica esta perspectiva? ¿Cómo aplicamos el conocimiento que obtenemos de este texto? Se enseña en las 5 etapas del sendero, y esto es de lo que hemos estado hablando estos días. Estas 5 etapas, de las cuales hablamos para poner en práctica lo que se aprende en este texto, el Uttara Tantra Shastra. Y estos 5 pasos se explican muy bien en la plegaria de inspiración de Mahamudra. El primero es el soporte que tenemos que obtener para poder recorrer el sendero.
Y respecto a esto, el texto dice que al ser libres y afortunados, al estar dotados de fe, diligencia y sabiduría, al confiar en un excelente amigo espiritual y recibir sus instrucciones esenciales, las pongamos en práctica correctamente sin encontrar obstáculo alguno, que practicamos el sagrado Dharma en todas nuestras vidas. Este verso se trata del soporte y ya lo vimos anteriormente. Ahora vamos a la segunda etapa del sendero, que se refiere a prajna, sabiduría. Y aquí se habla de tres tipos de sabiduría o entendimiento: el entendimiento que surge del estudio de las escrituras, de reflexionar las instrucciones, y el entendimiento que surge de nuestra práctica de meditación. Aquí hemos terminado de hablar de los primeros dos tipos de sabiduría y hoy vamos a continuar con el tercero, que es el entendimiento, la sabiduría que surge de la práctica de la meditación del Dharma. Cuando hablamos de sabiduría o entendimiento, algo que necesitamos entender en referencia a un sendero auténtico es que este tiene que aplicarse a nuestras vidas. Si no, como queremos integrar este entendimiento a nuestras vidas, es que estamos hablando de estas tres etapas. tani na lam tokje ki sherapdi kasang shum ki nam zawa nala lorik tebe mishi tibli menga sabi tezum nana gomchung wegi nelu jishins sherap sumki nawa tebe shos digi tenakwa. Los tres tipos de entendimientos se explican en este quinto verso de la plegaria de aspiración de Mahamudra, que dice que a través del estudio de las escrituras y tratados lógicos, nos liberamos del velo del desconocimiento, que a través de reflexionar las instrucciones superemos el oscurecimiento de las dudas, que la luz que surge de la meditación ilumine la realidad tal cual es, que la luz de las tres sabidurías resplandezca. Shirap sum sege ta zobo tesam gomsum na segi yore. Tini ta tesam gomsum segi ngaransu nambeki namlin chasangi domshi framework dabuji chadigi yore di 내가 준비도 잘 되는 것도 예시 좀 쉬고 있어. Los tres entendimientos o las tres sabidurías es lo que ya mencionamos: el estudio, la reflexión y la meditación. Son tres procesos muy importantes que son el marco de todos los budistas, sin importar de qué linaje o de qué escuela sean. 다 가장 검증기 시럽 갑술라 검증 외기 내룩 신살세 찍는다. 아니 곰세지다 내룩세지다 두다조 니요에서 쉬어와 다데나니 되니 가상 곰세다 지당 그리지라 고그래 아니 조디다 곰세디 그러바다 냥디 대화당 동네 투사기 짜와 심 기땡글라 바샤 상에 라틴이 준비요가 인디 되니 곰세다 돌디나 심기 균기 차디 매바스에다 연댕기 차디 곰벌도 나에게 탑람기 림바지 말이네
gomji cheba chila gom sige wese ta chidang gowa gyachin buta wasima ta deshu ta deda nyamdo teni ngazu susu chi nyamlen la jayongdu namgyu gom nyamlen yang sige teni ngazu bebe nyamlen se sikdela ta nyongwa la jarwa ngusu laklen ta bicho tanga teni nguingi kiwa damba namgi zeba tinle tenzola lema chewa tenzola gogile ese ta diga zang shio ta diring teni nipa ta niluk se niluk jishin se niluk se ta karichile se di kora deshishu. En el momento en el que vemos esta tercera línea del quinto verso, la que explica la sabiduría que surge de la práctica de meditación, este dice que la luz que surge de la meditación ilumina la realidad tal cual es. Realidad también es estado natural. Y hemos mencionado que hay dos términos cruciales, meditación y realidad o estado natural. ¿No? Esta noción de meditación y esta noción de realidad. La sesión pasada hablamos acerca de la noción de meditación y vimos que en un sentido muy general, sin irnos a detalles, la meditación tiene todo que ver con la mente, porque la mente es la raíz de ambos, la existencia cíclica, que es el samsara, y el nirvana, que es esta trascendencia. La mente es la fuente de todo dolor y felicidad. Nuestros patrones habituales que han sido plantados en nuestra mente, esto es lo que trabajamos con la meditación. ¿Cómo? Cuando estamos en este proceso de meditar o de familiarizarnos, utilizamos distintos métodos y técnicas que purifican nuestra mente de sus patrones neuróticos. Y en vez de esto, hace que nuestras cualidades florezcan y aumenten cada vez más. En términos generales, esta es la noción de meditación. Es utilizar estos medios, estos métodos hábiles para rehabituar a nuestra mente. También hablé de que en tibetano utilizamos otra palabra además de meditar. Meditar es gom, ¿no? Que es familiarizarse. Pero en tibetano también hablamos de ñamsulang, que significa practicar y literalmente significa integrar a nuestra propia experiencia, traer a nuestra propia experiencia. En tibetano esto tiene tres diferentes connotaciones. Una es ganar experiencia, es el integrar estas enseñanzas a nuestra propia experiencia, eso es practicar. En otro sentido, es utilizar técnicas y enseñanzas, aplicarlas directamente en el momento, en nuestra vida cotidiana cuando las necesitamos. Eso también es práctica. Y la tercera manera de entender este término es la práctica de imitar la manera de ser de los seres nobles, de los santos del pasado. Cómo se comportaban, cómo dedicaron sus vidas. Tratar de imitar esto. Esa es otra manera de entender esta palabra que es práctica. Y eso es en referencia a la noción de meditación. Y ahora vamos a pasarnos a la siguiente noción, que es realidad o estado natural. Aquí hablamos de la realidad tal cual es. Tachidang anzu namba sanji peki tatuki kapsula
하나서 출바다 등에 강에 요다 탐지디 가만히 연구를 먼저 지당 딘데가 지미라서 딘데고 되시고요. 이내야다 대다 탐지기 싸버더디 가르치는 게 아주 주요한 거를 동안용 거를 쓰여요. 니루디 마살와 니루디 마토파다 니루디 하마고 데를 넘기면서 마리파스 규 마리파를 때니더니 군중당 동네대나 차상 연구였습니다. 디자도다 니루디 살레라 내가 좀 쉬우자. 디안티니 군중기 다 가르치기로 해서는 니루 지신 살 수도다 배낭아주 제발 값을래요. 니루라 고아지기게 봐. 이나 대삼기는 다도 지신 세트고요. 삼바 제발 값을래요. 하더니 용아지기게 때 다동이 하더니 지신도 세트고요. 다 단다 아니 공중기 때문에 검용도 신이 되니 똑 용와디 똑배 모를 주니 아니 니루코랑 지마 지신 가레이 바텔라 도굴 메베코니 똑 용거예요. 다디 공중오기 니루 지신 세스디 아주 공중 똑 순간은 또 똑같은 줄 알고 봐. 디디 문이 당니다 난기 수수의 용하다 치기 나와다 자성을 교회 친구지 됐다. 어쨌든 가상의 뒤 최세지 귤세 깨지는 것이 되더라. 배낭을 소리다 메다베 고와되는 줄을 요래. 용화 디스커버리 또가요 말이에요. 제사한테니 메다베 고와 요네요. 하나서 수수기 미세나가 메다베 강이 태용도야 런상 강에 세도 이 가르치는 거예요. 메다베 똑같은 거. 근데 멜로 지신세스다 고명도 아니 고같은 좀 똑배대랑 빌리 기르더니 아니 비와 친구시 되고 그랬어. En general, cuando hablamos de filosofía budista, de manera amplia, identificamos cuáles son las causas de nuestros sufrimientos, de nuestros problemas, de nuestras dificultades, como algo que surge de manera dependiente. Es algo que se enseña frecuentemente en la filosofía budista. Pero si hablamos de manera más específica, tenemos que decir que todas estas redes causales pueden resumir en una. ¿Cuál es la causa real? ¿Cuál es la causa raíz de nuestra confusión, de nuestro sufrimiento, de nuestro dolor? ¿Cuál es esta causa? Se le conoce simplemente como ignorancia, que es la ausencia de un entendimiento claro. Es la ausencia de realización del estado natural, tal cual es. El no tener esta realización, el no entender, el no poder percibir las cosas como son, tal cual, como son en realidad, esa es la ignorancia. Y cuando en las 4 nobles verdades se habla de cuál es la raíz del sufrimiento, y se habla de la raíz de nuestro sufrimiento es esto, la ignorancia. Y es por eso que es importante, crucial para los budistas, el eliminar esta causa, ¿no es cierto? Deshacernos de ella. Y si vemos aquí en el texto, dice que la luz que surge de la meditación ilumina la realidad tal cual es.
Hablemos del estudio, que es el primer proceso. Recibimos las enseñanzas, las estudiamos, etcétera. Las escuchamos, las leemos, es el mismo proceso. ¿Aquí vamos a percibir el estado natural tal cual es? ¿La realidad tal cual es? No, porque en este nivel solo tenemos un entendimiento intelectual que es bueno y necesario, pero por sí mismo no puede hacer que percibamos la realidad tal cual es. Después procedemos a la integración de este conocimiento en esta parte, en esta etapa que se llama reflexionar. Esta reflexión, esta integración de las enseñanzas a nuestra persona no va tampoco a iluminar la realidad tal cual es. Nos va a dar una experiencia de cómo es la realidad, pero esta experiencia no es estable, no ilumina la realidad tal cual es. Solo es a través de la práctica de la meditación que uno llega a esta realización. Ya no estamos utilizando la palabra entendimiento o experiencia, vamos a utilizar la palabra realización, porque es lo que se obtiene a este nivel. Es lo que sucede cuando meditamos, cuando tomamos estas experiencias. Este conocimiento se transformó en experiencias y vamos a transformar estas experiencias en una realización estable. Y esa transformación de nuestra experiencia en una realización estable se hace a través de la meditación. Cuando realizamos el estado natural tal cual es, sin exagerar nada, sin denigrar nada, viendo la realidad tal cual es, sin atribuirle cosas, sin proyectar. Y cuando tenemos este tipo de realización, los fenómenos externos también van a cambiar. He mencionado varias veces que la palabra Dharma, Cho en tibetano, también significa transformación. Lo que sucede, lo que va a suceder es que nuestra vida va a cambiar cuando obtengamos esa realización. Por ejemplo, pensemos en las enseñanzas de la impermanencia. Cuando hemos estudiado, ya tenemos cierto entendimiento intelectual de qué significa la impermanencia, por ejemplo. ¿Tenemos experiencia? ¿Es difícil? ¿Realización? No. Y si solo nos quedamos en este nivel, cuando entendemos la impermanencia, a nivel intelectual, eso no es suficiente para eliminar el sufrimiento de nuestras vidas. Cuando algo malo nos sucede, el mero pensar en la impermanencia no va a eliminar, a llevarse este sufrimiento, no va a apaciguar los problemas de nuestra vida. ¿Qué necesitamos? La realización de la impermanencia. Primero una experiencia y transformar esta experiencia en una realización clara y estable. Solo entonces nuestras vidas van a ser efectivamente afectadas por el Dharma. De verdad nuestras vidas van a cambiar. Esta realización es la que va a transformar nuestras vidas. Y esta realización la obtenemos a través de la meditación. La meditación es lo que nos permite obtener esta realización, que en otras palabras es iluminar la realidad tal cual es. Dachidang Niluk se Tsigila Niluk Suni Pichitangirida Kakalaya Rangshins Pichitangiri Tini Kakala Masu Dundamik Tibas Tini Pichitangiri Takanda Kotevuchina Chidang Jebaina Niluk Seati Muyeki Nitsu Dela Tenichi Kin Gana Rumba Chila Tini Sui Shabada, Chui Shabada,
망고 뉴도 땅샤고 누뉴 마루 수샤고 되네 많이 맞지네 그랑 그래 임발라 임비기 내당들라 그랬어요 그래서 니로 생시가 Veamos el término mismo, el estado natural o realidad. Hemos hablado que hay muchos sinónimos para esto. Podemos hablar de naturaleza, realidad última. Todo esto se refiere a lo mismo, el estado natural, la realidad última, la realidad tal cual es. ¿Qué es esto? Es algo que está completamente libre de fabricaciones. Esto quiere decir que no hay condiciones externas que alteran esta realidad, que la aumentan o la disminuyen. Normalmente las condiciones pueden interferir de esta manera, alterar, modificar los fenómenos. Pero justo aquí estamos hablando de algo que no puede ser afectado, no puede ser modificado por ninguna otra condición o circunstancia. Esto es a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de realidad última o estado natural. 다 단다카 수밥에 아주 니룩딜라티니 고아니 닝부고요 다 던담 타르기 니룩 세지 당티니 군수 람기 니룩 세 니가 저기 하고니 님스니 당보 군수 람기 니룩 된수 무엇이니 그니 타르기 던담 니룩이 또고 티인데다 니룩들라 니룩 시비고 무에니 수치다 시요와 무에니 수들라니 군주기 무에니 수치다 던담기 무에니 수치 도스나 냠레는 잡아야나 도스코가 되네 그리고 En el Dharma del Buda identificamos dos aspectos del estado natural. El aspecto último o final, la naturaleza última de los fenómenos, pero otro aspecto es el relativo, el estado natural relativo, que es aquello que se despliega a lo largo del sendero. Es relativo, pero sigue siendo el estado natural. Cuando hablamos de práctica, necesitamos saber que existen estos dos lados. Es extremadamente importante. Porque este proceso, primero reconociendo la naturaleza relativa de los fenómenos en el sendero, con base en esto es que uno obtiene la realización de el estado natural último, de la naturaleza, la naturaleza verdadera de los fenómenos tal cual es. Cuando hablamos de estado natural, entonces nos estamos refiriendo a estos dos aspectos, el último y el relativo, y tenemos que incluirlos o tomarlos en cuenta cuando estamos practicando. 따치당 아주 군주기 니룩디 아주 갈라간선지 단단히 삼로땅이 되니 수수 제바제바이나 삼로땅이요 다 된담기 니룩든주 다 비수 그거와 랑상지 삼로땅이 도서 가봐 그 시라기 사바지 차들이 En general, la naturaleza relativa de los fenómenos podemos percibirla con nuestra mente, tal cual es. Utilizando nuestra inteligencia, podemos pensar acerca de cómo son las cosas, podemos analizar, investigar cómo son las cosas, podemos obtener cierto entendimiento. Y es un entendimiento que se relaciona a este aspecto
relativo del estado natural. Pero el aspecto último es más profundo. Toma tiempo para poder ser capaces de entender cómo es. 다 담보 아주 남는지도 군주기 내룩서에서 도와주지 아주 선물단 거. 이 간절에서는 다 배나 아주 남바지 비찬이다 담보 덴바시기 내수된 줄라 간절해도 동아디 문이 동해 덴바 숨샤바다 동해 덴바레도 그랬어. 이 된줄라 samotani 거기 봐. 대단한 신들이 군중 복바 람 산지가 숨샤바다 동해디 군중을 때니 중발에서에디 왜니 소리도 말이고 복바디 람을 때니 중발에서에도 간절해서 안 대단한 중기다 아주 문이 냠는 제게에는 배는 덴바시든 저에는 야더니 동해기 덴바 프랑라 드니 그랑 미다바 임바다 동나바 임바다 동바 임바다 다미 바이바 아니 대단 대나신이 군중기 덴바다 거기 덴바라서 가라가지고 나 비딩시미다 주룩스네 되게 숨을 그랑기다 친이 덴바레레 넘버로 드니 덴줄라더니 삼바탄이다 고미용들다 또바지에 신고 다 동해디 문이 동해기 덴바레샤 동해기 덴바티 미다베란신 동해베란신 군중아 미다바다 동할다 동바다 다메레샤 사메게니 똑바티니 기 진주야 군주기 니주지 차디 Primero que nada, veamos a la naturaleza relativa. ¿Cómo es? Por ejemplo, para los budistas, las enseñanzas de las 4 verdades de los nobles son extremadamente importantes, la del origen, la del sufrimiento, la del origen, la de la cesación y la del sendero. Y ahora podemos preguntarnos, ¿son verdad? Porque se habla de que hay un sufrimiento, se habla de que hay una causa del sufrimiento, se habla de que hay una cesación y se habla de que hay un sendero que causa esta cesación. Y esto describe cómo son los fenómenos de manera relativa. Esto lo podemos analizar utilizando nuestra inteligencia y podemos llegar al entendimiento de que este es el caso. Cuando se habla de la verdad del sufrimiento y los 4 aspectos de impermanencia, sufrimiento, vacuidad y ausencia de identidad inherente. Cada una de las verdades de los nobles tiene 4 aspectos, así que hay 16 aspectos, ¿no? Al final. Cuando queremos entender qué queremos decir con sufrimiento, podemos hablar de impermanencia, vacuidad, de la ausencia de identidad inherente en nuestras vidas. Una vez que reflexionamos en estos 4 aspectos, nos damos cuenta que es verdad. ¿El sufrimiento es real? ¿Hay impermanencia? ¿Hay vacuidad? ¿Hay ausencia de identidad inherente? Esta realización, oh, así son las cosas. Esa es una realización del estado natural relativo de los fenómenos. Las 4 verdades de los nobles es uno de los ejemplos que utilizamos aquí, ¿no? Para ilustrar este entendimiento que podemos tener del aspecto relativo de los fenómenos. 배낭 안서 딱 거디고 빼빼라고 빼순지 쉬바이나 말한서 다 니술 지신 마살나 동해 간데스기기도 니술 지신 살베기 람라 침바이나
ngaransu dunge di kandis meba chagdu sini ta sanji ki nisu dine chi sungyorwa ta di ngoni redu maridu sini ngaransu ta chogre shirakale yo mare pesun dawo ji shubayina ta nga tanda kunzub ki nisu langdor ki ji shigyorwa pena ngaransu ta kama kashi chigi ringla ta kama sana mindu jitang susu gido sani mise ki nyongwe ki nangla sambatani dini ta kongcho sayadi lang yongdu dini digi lega kandis chigido kongcho de tangpo lang yongdu ni susu ki semba di majiba kandis sugido kongdo langba tsamchi mayimbar kongdo langbi ki kechik nipa sumba nindini ngi nyo gogodo ngumayang nyo song sini deba tang maungpe ki negativity mangpo chik ki jesu yugni dini ko ngala nyoba dine jesong jeza nge kola dile nyoba dine sikyagi insa me kanda da digi sem ki namdo ngemba ki chik ki jesu la ngemba nyi ki jesu la sum chung 아주 녀몽 받으라 타기스 그래 가르레스나 남도 멤버세디 찍게 봐야나 코 바이러스 나신 멀티플라이 차도 그래서 그래 아니 디기 수수라 마기 부지스 아니 수수기 드링기 니마데 톨라타 아니 디기 사니디 수수기 도보딘줄라 마기 부스 지소라 마기 부스 결합라 마기 부스 다디 간데 차기도 서봐 되게 되부디 되니 콩도 라용데 수부디기 내사디제 타셰 파레 당다 등산 등중 안주 쉬고 말에 차상기 암지게 안주 랍제 디랑 개고도 와 셈발레레제 스리 지 수부를 내사 엄마 충충 여받는 저 축심부 시부차 내사 매베게 되니 다 셈니다 포바 라먹어 봐봐 콩도 라용데 타도단 덴셈단 네셈단 다 네거티비티 기 룹디 시부지 차용 거로 봐. 되니 디기 리당 셈당 랑당 지소니가라 동아지 뚱용도 다디 간데레도 사메야 삼로치다. 봐. 다 대단 대신도 스스기 콩도 란샤바들라 미닥바다 다 잠닝제다 되니 서바티스 검샤 되니 이제 서바금be 페인도 쯤바지는 콩도 랑바 데가라지 파 참샤샤 바이나 되게 소소게 셈나 시대 가지고 되기도 뇨다 첨보도 뇨다 중중 간디 수고도 그러봐 데가나신 소소 차과 첨보제나 되게 가주 연한 당규 매비기 동아 간디 되기도 아니 소소게 셈바델라 촉셰지 제샤 바이나 아니 되게 소소 게르당 아니 소소 코리우다 지소 차상라 대화 간디치 중고도 뇨다 충중 간디치 차기도 다 딘줄라 삼바당 바이나 대원에 다니다 콩도다 서바 대가나신 되샤다 초셰 딘주기 아니 연에 야도 메네 야도 이게 뭐 니술라 삼바당니 랑더 제바이나 딜라카르세나 군줍기 니룩라 아니 냠린 제바 세겨래 딘주 칼레시다미도 봐 수수기 콩동 안주 랑기레 다 초셰다보다 데주 수정 아주 마뉴지마도 수수 미세나라 용그레라 제초그로 봐 지용도 디기 편에 간데도 삼바탄 랑도르 제데라 아니 가르체에서는 군주기 니술라 냠린 제바스 랍초그레 Para explicarlo de manera más sencilla, podemos ilustrarlo con un ejemplo que todos podemos entender. Respecto al aspecto relativo de la naturaleza de los fenómenos, piensen cómo surge el sufrimiento. No tenemos que pensar en ninguna teoría. Estoy hablando personalmente, en su experiencia, en su vida, algo que ustedes perciben directamente en su vida. Y la pregunta es, ¿cómo es que la realización del estado natural nos va a ayudar a eliminar este sufrimiento? ¿Cómo es que la ausencia de esta realización
va a hacer que suframos más y más. Este es una pregunta que nos podemos hacer. Piensa en la naturaleza de los fenómenos a un nivel relativo. Por ejemplo, pensemos en las enseñanzas que explican qué aceptar y qué rechazar, lo que tenemos que practicar y adoptar en nuestras vidas y lo que tenemos que evitar. Y pensemos en nuestra propia experiencia. Por ejemplo, el enojo. ¿Qué hace el enojo en nuestras mentes? Todos nos hemos enojado, ¿no es cierto? Piensen en el enojo, en estar realmente frustrado. Qué infeliz es nuestra mente. No solo en el momento del enojo, pero este momento de enojo nos propulsa a más negatividad. Hay un segundo, tercer momento de negatividad. ¿Qué pasa? No, nos empezamos a acordar de cosas que tampoco nos gustaban bien en el pasado, o empezamos a hacer planes en el futuro de cómo vamos a hacerle daño a alguien más, ¿no? Un montón de negatividad conectada tanto con el pasado como con el futuro, que surge de este momento de enojo. Así funcionan nuestras mentes cuando nos enojamos. Así hay mucha negatividad generada a través del enojo en un momento. ¿Qué es lo que pasa? El enojo nos atrapa, nos engancha, nos seduce. Caemos en estos estados mentales, nos enredamos en ellos y de ahí surgen una cadena de emociones aflictivas. Y esto le llaman desarrolladores sutiles, es un término técnico, es algo que empieza de manera muy sutil y va creciendo, se va multiplicando, es un efecto como de bola de nieve, ¿no? Y comienza a afectar más y más y más. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una célula? Okey. Perdón, otra emoción aflictiva. Estamos enojados y al siguiente instante ya estamos, celosos, ¿no? Envidiosos. Y luego estamos planeando nuestra venganza, o yo qué sé, ¿no? Y así, en el mejor de los casos, solo desperdiciamos nuestra vida, pero en realidad cultivamos tanta negatividad. Es como un virus que se multiplica. Y salimos y no solo arruinamos nuestro día, arruinamos el día de nuestros amigos también. Y así nuestros amigos le arruinan el día a alguien más, y así afectamos a todo el país. ¿Cuál es el resultado de esto? Es muy triste. También tenemos que tomar en cuenta qué es lo que hace el enojo a nuestro cuerpo. Afecta nuestra presión sanguínea, crea todo tipo de tensiones en nuestro cuerpo. ¿No? Los doctores frecuentemente nos dicen que nos tenemos que estresar menos, que tenemos que aprender a relajarnos. Porque si no estamos enfermos, con este estrés nos vamos a enfermar. Y si ya estamos enfermos, este estrés va a empeorar nuestra enfermedad. Tenemos que relajarnos, apaciguarnos, ¿no? De un instante de enojo comienza todo este ciclo de negatividad que se va poniendo mil máscaras, ¿no? Celos, envidias, ¿no? Resentimientos, etcétera. Lastima nuestro cuerpo, lastimamos a los demás. Podemos pensar en esto y considerar, ¿qué pasa si la próxima vez que me enoje reflexiono en la impermanencia, cultivo la paciencia, cultivo la compasión? ¿Cómo estas prácticas me van a afectar? Podemos verlo por nosotros mismos. Podemos ver el deseo, ¿no? Por ejemplo,
los deseos insaciables que no tienen final, no tenemos llenadera. ¿Qué pasa si cuando nos descubrimos en este estado, comenzamos a cultivar el aprecio por lo que tenemos, ¿no? Sentirnos satisfechos con lo que ya está, dejar de tratar de cambiar las cosas. Eso también va a crear ondas. ¿Cuál crea una ola de negatividad a nuestro alrededor y cuál crea una ola de paz? Podemos analizar la situación y llegar a una conclusión muy clara. ¿Cuál es la naturaleza de lo que tenemos que aceptar y que evitar? Este entendimiento está estrechamente relacionado con la realidad, con el aspecto del estado natural, con el aspecto relativo. Cuando tenemos deseos, cultivar este sentimiento de satisfacción, cuando tenemos enojo, cultivar paciencia, etcétera. Esta naturaleza relativa la podemos entender desde nuestra experiencia. Este es un ejemplo del estado natural relativo. Dorduna ranshin suyi na yang dungal dugyo mare dewa tuk dugyo re. Di ngaran su kita innate quality ta gore. Di indi ta kandar sanje ki sung na yang ta ma sung na yang ta chi dorduna ranshin lusim niga la nyobayi na di maje na yagarwa. Rangshen ki lusim niga la penpa je na di je gu korwa. Ta kongro dang soba nye ki gari pengi du, gari nyogi du. Di yang di negab la sambit tang yoyo ma re. Yun ring samba tang go go re. Kab la yang kongro de chi negab la pengen su rao dine yong se korwa. Susu lung langni mi la tsik nyemba je lab do di kama kashi da sem na di zu chi satisfaction do ji yong se barwa. Hina yang ta di ki dine pe mangpo shaya re. Ngaran su dik blade ki sola dangzi shani mi ha mago bache ki dangzi di dus chele ki dakwa ina second kashi ki ringla nga moda yorwa. Hine yang ta ko chele di dumbu nila charu di dungen shira ki yunu mushi nyong kogor. Nga zu nyomo ma mangpo chi tende yorwa. Tine nga zu maa che short-sighted charu di nikab ki satisfaction ki jesu yugni tine maribi wangto short ugudu ba. Ta dor di na penpa di je kukore, nyoba di jigyo mare, tini penyo di nega la mayimba pukla samotani, nga zu dus chi, taji je bayi na, tini niluk se di tani, salpo di susu seru tuwa ngore, niluk jishin se sumbarwa. En breve, ya que todos los seres quieren evitar el sufrimiento, quieren ser felices, esta es una cualidad común que tenemos todos, podemos entender de lo que hemos estado hablando. No importa si el Buda lo dijo o no. Si algo que hacemos, que experimentamos, daña nuestro cuerpo, nuestra mente, tenemos que evitarlo. Porque no queremos sufrir, ¿no es cierto? No tenemos que pensar que lo hacemos porque el Buda nos dijo, porque es parte de las escrituras o yo qué sé. Si entendemos que algo nos hace daño, tenemos que evitarlo. Y cuando entendemos que algo nos beneficia, tenemos que cultivarlo. Es muy sencillo. Y podemos entender de esta manera que nuestro propio enojo, en términos, por ejemplo, de nuestro enojo y nuestra paciencia, ¿qué nos afecta? ¿Qué nos beneficia? Y podemos pensar a corto y largo plazo. Porque a veces cuando nos enojamos y le respondemos muy feo a alguien, sentimos, por un instante sentimos satisfacción, ¿no? Y entonces, pero esto no es que sea un beneficio a largo plazo, ¿no? No nos beneficia ni a nuestro cuerpo, ni a nuestra mente, ni a nuestras relaciones. Esto es un muy miope, ¿no? Pensar que esta satisfacción es algo bueno.
Es como lamer miel de la hoja de una navaja. Tal vez por un momento disfrutemos la miel por un solo instante, pero después nos vamos a dar cuenta que nuestra lengua se cortó y que el dolor va a ser mucho más duradero de lo que fue el placer, ¿no? El gusto de comer la miel. Y entonces tal vez el darle rienda suelta a nuestras emociones aflictivas nos va a dar satisfacción muy breve, pero a largo plazo solo nos va a traer problemas. Y esta miopía es debido a nuestra ignorancia. Tenemos que analizarlo de manera más inteligente. ¿Qué es lo que nos trae beneficios duraderos y no solo temporales? ¿Qué me hace bien? Esto es, tal como dice el texto, iluminar el estado natural tal cual es. Cuando tenemos este tipo de entendimiento, esto ilumina el estado natural relativo y es accesible a todos nosotros. Todos nos podemos relacionar, es relativo porque nos podemos relacionar con esto. No es tan difícil. Todos nos podemos relacionar con este ejemplo que estamos dando. 다 더디나 나란줄라 남도 디만체와 상이 니유레 남도 냠바디 기용디 뇌당 슈수 리심니까 투두거레 ndila dungan sekore namdo sangbo di kiyondi semdang luinika matukpa shiwa sekirwa chayungore dila nganzu namki dewa sekir ngo dewa chena dinde yundi da namdo ngimba di ngobo sem tukpa yinba tang dungege gyu yinba ngoy senye tang namdo sangbo di ani sem shiwe gyu yinba ngoy simba dila kare sekore sena dini kunzubki niluk tokpa, niluk jishin sawa, niluk shepa, dus kowa lena, tanga zu peche karese korebe, dos kodia mendo dens. Todos tenemos pensamientos, ¿no? Pensamientos positivos y negativos. Y para explicarlo de manera incluso más fácil, podemos entender que los pensamientos negativos, si ponemos atención, podemos ver cómo perturban nuestra mente, cómo perturban nuestro cuerpo, cómo nos causan sufrimiento, cómo nos causan dolor. Y los pensamientos que son constructivos no perturban nuestra mente, no perturban nuestro cuerpo, nos hacen sentir tranquilos, nos traen bienestar. Cuando queremos obtener esta realización del estado natural, del aspecto relativo del estado natural, tenemos que reconocer con nuestra propia mente, con nuestra propia inteligencia. Podemos analizarlo, podemos identificar qué es lo que sucede cuando tenemos pensamientos negativos. Acaban con nuestra paz mental, acaban con nuestro bienestar físico. ¿Qué pasa con los pensamientos constructivos? Nos traen paz, tranquilidad, relajan el cuerpo. El identificar esto, el tener este reconocimiento, es iluminar el estado natural tal cual es. Podemos decir que entendemos cuál es la naturaleza de los fenómenos. La realizamos, la iluminamos. El estado natural relativo. Kongro tang, kongro nyimik di, kongro langba tang, kongro se tsikdi gowa tang lamsang chik tadi yabu me ngala nyugu yu samba chik samlo koto ba tang. Ani soba se laba tang lamsang chik di yabu yi ngala goya chin samba tawa tila chik dangwa keba rwa, top tuyo lo keba. Tene dega nashi ge dechak se ki samlo di koyong ba tang tsik dunzo amcholo koyong de dati yabu chime digi nyota sugu yu samba tawa chik ta. Chokshe se laba tang dati ge chimba chi yin, ani di ngarang la gogo yu samba ta tenre ki chik langdor sikirwa ngarang su chu sik pechu tangpa ina. Kanda ta chik di
tsik goba tang susu la chowa de leba tang chi yabu me samba chi lamsang chorto ba chi chik di tini tsik goba tang samlo koba tang lamsang di yabu chi yin samba dawa chi tindi ki chi semba di la rangshin ki chi ngo she tuwe ki nuba chi lep song bayi na ta peche nilu kunzub ki nilu jishin sawa ki tini tokwa keba re sina peche lap chok me do. El mero escuchar la palabra enojo y sus efectos, inmediatamente entendemos que es algo no bueno para nosotros, ¿no es cierto? Cuando hablamos de paciencia, de calma, inmediatamente entendemos que es algo que necesitamos desarrollar. Incluso surge el anhelo de desarrollarlo. Cuando hablamos de deseo, ¿no? Este deseo insaciable, inmediatamente identificamos que solo nos va a traer problemas. Cuando hablamos de satisfacción, es algo que queremos sentir, ¿no es cierto? Que queremos cultivar. En lenguaje de Dharma hablamos de adoptar y a evitar, ¿no? Y hablamos de como de esta lista de cosas que queremos evitar y que queremos adoptar. Cuando utilizamos el poder de nuestra propia mente, de nuestra inteligencia para reconocer lo que es bueno para nosotros y lo que nos perjudica, ¿qué tenemos que adoptar? ¿Qué tenemos que evitar? Esta habilidad, esta capacidad de reconocer y de ver claramente, esto es lo que decimos que hemos realizado el estado natural relativo tal cual es. Que podemos entender los fenómenos relativos tal cuales son. Chidang nga zu beba ki chetin se tsik chidwa health se di ning chebu chere susu la gare cheba di tengu gre se chetin se tsik di rwa pena nga la shakzi sana nga la choki mena di tengyu yo marwa gare resu dunga yung rwa ani susu la kala gare sana di sugu dewa cha di gitini dunga teki meba ina di pa lega di chebu gre se cheba di tens ma cheba di tini tengyu yo mare se di tsik ning chebu chere chetin se di 아니 디인디 단다 류기 트된다 셈기 트된스니 samdang shogudu wa ta danda xue denzu zo denzu semgi treten se denzu diji du nga zo danda gyawar mche ke kongi ta ngema yu tsik du yemengi hago ma so ine ya tsik sabaji bejo tani emotional hygiene sini sungudu wa physical hygiene kema ma imba emotional hygiene di nga zo ke langdor je di shira nega chumbudu sudita denzu ya 원이라고 차대기 위해서래. Si entendemos la palabra tibetana de salud, es muy interesante. En tibetano es Choten, en español decimos salud. Y la etimología tibetana significa confiar en lo que es adecuado para mí. Aplicar lo que me funciona. Y eso es salud en tibetano. Por ejemplo, si sabemos que no podemos digerir bien la grasa, no vamos a evitarla, ¿no? No vamos a hacer algo que no es adecuado para nosotros, no vamos a ir a las garnachas. Es algo que vamos a hacer las cosas que son adecuadas para nosotros, para nuestro cuerpo. Y aquello que no es adecuado para nuestro cuerpo, que no es de beneficio para nosotros, lo vamos a evitar. Eso es salud en tibetano. Y de esta manera también podemos definir la salud mental y tanto como la salud física. Y su santidad el Dalai Lama, no sé si él
acuñó el término, pero lo utiliza mucho, higiene emocional, porque nosotros tomamos o cuidamos de nuestra higiene física, pero también tenemos que cuidar nuestra higiene emocional. ¿Qué es lo que adoptamos? ¿Qué es lo que cultivamos? ¿Qué es lo que ponemos en práctica? ¿Qué es lo que evitamos? ¿Qué queremos rechazar en nuestras vidas? ¿Qué queremos adoptar? Eso es encargarnos de nuestra higiene mental o nuestra salud mental. 다 된수 지당 안수 냠린 제 마제 마도 깔레 가부시라 요 말와 베나 룽 안줄라 랑기레 양갑깔라 소소라 잠닝지 초셰야 끼기레 아니 잠닝지 끼디 리심라 대화 컨디션 것도 디기티니 positive lift effect 컨디션 것도 아니 지 되샤다 드니야 지 greedy 아니 셰당당다 된데기 셈바 nganra dini ki yongdu nsusu ki lusimniga kantis tukdukudu degi dini effect of the negative effect of the condition gudu di ngana zudu senenji samlo tangwa ina dindi sebu cha yongurwa. No es tan difícil entender los fenómenos relativos desde este punto de vista. Podemos ver los fenómenos externos, ¿no? Las situaciones de nuestra vida. ¿Qué es lo que sucede cuando somos compasivos, perdón, pacientes? Cuando tenemos un estado mental íntegro. ¿Cómo se siente nuestro cuerpo? Nos sentimos abiertos, tranquilos, felices, relajados. ¿Qué pasa cuando sentimos avaricia? Cuando nos enojamos. Qué perturbada está nuestra mente, qué tenso está nuestro cuerpo. Esto tiene un efecto negativo que podemos percibir muy claramente. 안서 인지게 라이나 지 그디 세기도와 다디 베바게 라 가리스기는 야 하고마스 에 positive vibes like 지 Dice Kempo que no sé si, cómo dirían los en tibetano esto, pero él dice, sentimos como vibras positivas. 베바 세기에나 Kempo se pregunta si existe una traducción tibetana para vibras positivas. 이나 양아주 디 땡땡 초르토 그래 다디 에너지 람나 디스 고디보다 한주 베나 라마티 저 야고 잠닝지 여건담나 까망아 주스 데나 지 더 미게 통교도 여 말데 소소르지 디 바이브 레그레 못 레그레 안디가 나시 밀룽 차버지나 코지살라야 까망카시 데바이는 디지 소소 마기브라고 차로고도 봐 디기 바이브 렘니 En tibetano no tenemos una palabra para vibras, vibras positivas, pero entendemos energía y entendemos el efecto de la energía de otras personas en nosotros. ¿Qué pasa después de estar 10 minutos con alguien que ha cultivado el amor y la compasión? ¿Qué pasa cuando estamos con alguien que es paciente, que es amoroso, que es compasivo? ¿Cómo nos afecta la presencia de esta persona? Esa es la energía. No podemos señalar, ¿no? Este es el efecto. No es algo visible que podamos señalar con el dedo. Y es lo mismo cuando pasamos unos minutos en presencia de alguien que está muy enojado, muy perturbado, que tiene mucha envidia, ¿no? Sentimos la energía, aunque no tengamos estos términos en tibetano de energías positivas y negativas. Vibras, perdón. En lenguaje dármico, lo que utilizamos es bendición. 안수 피제 최게 있는데 진랍색으로 봐 Desde hoy. Dice Ania que de ahora en adelante ya va a traducir la palabra bendición como vibras positivas. 데니 다 찍디 된 안주 땅 아주 낭바인디 산지게 양니 양도 캐란조 데니
tawa kata ki chagya shidi demba chigyo yo mare sungerwa tadi yangja samlo tangni dini nganzu komto ba ina ya dia neluchi chadagyo re duje tamji medagba saje tamji dunga ba che tamji tongshin tamme ba nyangane debe shiwa sayadi susula gang tutubchi dewa yim susula chi dewa jungbe kapsula ya tozo samlo tang chakwatis lagdo gore dewa dila dunga jungbe kapsula ya tozo samlo tang tu ba ina ya di dunga ki chi lup di ro ti lagdo gore pe shira nyeba chumba yore Los fenómenos relativos, el aspecto relativo de los fenómenos, se explican en enseñanzas como surgimiento dependiente, etc. El pensar en estas enseñanzas una y otra vez nos va a llevar a enseñar, nos va a llevar a esta realización del estado natural relativo. El pensar que todos los 4 sellos, perdón, de la realidad, ¿no? Que todos los fenómenos son impermanentes, etcétera. Por ejemplo, cuando nos encontramos algo muy placentero en nuestras vidas, tal vez desarrollamos apego hacia eso, pero si recordamos que los fenómenos condicionados no van a durar, que son impermanentes, no nos vamos a pegar a lo positivo que sucede en nuestra vida. Y cuando algo negativo nos suceda, no nos vamos a dejar caer en esta espiral de negatividad, porque sabemos que es una circunstancia temporal. Vamos a recordar las enseñanzas y vamos a pensar todo es impermanente. De esta manera, el recordar las enseñanzas una y otra vez es lo que nos va a ayudar a realizar el estado natural relativo. naso ta teni dordi nanda ngazu neluk se dila nekap kunjub lamji neluk da thartuk dendam ki neluk sene ni samatan chokre teni ta nekap kunjub lamji nekap neluk se di teni temba shi da ane ta zo di susu sem ki tengla namdo sange 가르치니 상고 임바당 가르치니 임바 임바든수 수수수수라 nyongwa 샤닌디니 남도 녜베기 왕도 쇼바이나 넬루 지신 마살바레 마릭베 왕도 쇼바레 데니 남도 녜바디 녜바 임바 ngwa셰니 까니 남도 삼베 왕도 땅토바이나 다디 넬루 지신 사와라야 침바레 지신 살다 미살스니 다고 람가 안주이나지 예와 쳐서다 어디 디니 제고도 와 남도 녜베왕도 송바이나 닐루 지신 미살 와라 차송바레 데니 남도 상 녜바디 뇌즈니 남도 상버게 왕도라 땅투바이나 지신 살베게 람가라 침바레 디니스 닐루 지신 사다메세세 다 데안데니 스솔라 지 산제기 숭도 스니 지 디니 김생 짱바 마임바 스소 오니 셈라 둥에 심 투도 주구도 주구민도 스니디니 삼마타니다 오니 다디 남도 멤버세디 야보 마레도 삼방게시 계지다 남도 상부세디 야보 지르샤 삼베기 게시께 바지 중송바이나 아니 닐루 군주기 닐루 지신 살세게 다디 랍초그레스 도스는다 소소 아주 소소게 남도랑 뇌지메 토니든 랑도르체나 아니 군주기 넬루 지신 사와서에 차과래 했습니다. En breve, cuando hablamos del estado natural, entendemos que hay dos: el relativo, al cual tenemos acceso mientras estamos en el sendero, y el final, ¿no? Que ya está parte del resultado. Y para entender el relativo podemos pensar, por ejemplo, en las 4 verdades de los nobles: el sufrimiento, las causas del sufrimiento. Y como he dicho, todo se reduce a nuestra mente, los estados mentales constructivos y destructivos.
Y de nuevo, no tenemos que analizarlo como teoría que leímos por ahí en un libro. Tenemos que reconsiderar esto en nuestra propia vida, en nuestra propia experiencia. ¿Qué pasa cuando nos dejamos llevar por estas emociones aflictivas? Estas no iluminan el estado natural tal cual es. Cuando cuando nos damos cuenta de que no estamos viendo las cosas tal cual son de manera clara, solo nos estamos confundiendo más, ¿no? Estamos cayendo en aflicciones. Cuando tenemos este entendimiento y también cuando entendemos qué es lo que sucede cuando tenemos pensamientos constructivos y entendemos que estos iluminan el estado natural tal cual es. Perdón, esto ilumina el estado natural relativo tal cual es. La línea que divide, que ilumina o oscurece el estado natural, es si nos dejamos llevar por aflicciones o si cultivamos pensamientos constructivos, íntegros. Y no lo hacemos porque lo dijo el Buda, sino porque nosotros entendemos cuáles son los efectos de estos dos contrastantes estados mentales. Necesitamos ganar la certeza que viene de la experiencia, ¿no? De un entendimiento experiencial de esto, de cuáles son los efectos de los pensamientos aflictivos, cómo nos confunden, cómo no iluminan el estado natural. Esto nos ayuda a entender la naturaleza relativa tal cual es. Nos ayuda a entender qué debemos de adoptar y qué debemos de rechazar, qué debemos de cultivar, qué debemos de evitar. Y esto nos va a llevar a iluminar el estado natural relativo tal cual es. Chidang di nga zu Sanskrit ki klesha se di dini beba ki nyamong ba se ni gyuwarwa. Anta di inchi lan gyu yung tu disturbing emotions ni ta dini gyuwa maa che dini shtongso ni. Di ngani pe nying che buchido inchi di. Nga zu beba lan nyamong ba se di to zu chi lobchong janghen tang dini mato di tsik rangi lamsan se buchi mido ba. Ani inchi la disturbing emotions se yung tu digi pe kwarangi jile di se buchi bite yung ba jile tang ngobo di. Di tsik di shira nying che bure sha inchi ki lang yoba di. El término budista en sánscrito es klesha y en tibetano es nyomong. Y en español he visto, bueno, en inglés hay muchas traducciones, en español yo la verdad es que no he visto muchas. A mí me gusta llamarles emociones aflictivas. Porque cuando le dices a un tibetano nyomong, si ellos no han estudiado en una shedra, en una escuela monástica, este término no les dice nada, nyomong. No, son, ¿cómo se dice? Tecnicismos que la gente tibetana de a pie no conoce. Pero cuando nosotros escuchamos en español emociones aflictivas, entendemos, ¿no? Nos afligen, causan sufrimiento. Y es bueno, dice Kempola, que sea inteligible a este nivel en otros idiomas. Laso, teni ta teri nga niluk se de la ni yebe nani teni chidang kunzubam lamgi kapki ta niluk se tu sko le na tigre se teni dendam ki niluk se teni nge chudu jime ki nana mitu ni shugi yins. Esto fue por el día de hoy. Hablé extensamente acerca del estado natural, el aspecto relativo del estado natural de los fenómenos, que es al cual tenemos acceso, al cual podemos realizar mientras recorremos el sendero. Y en la próxima sesión vamos a hablar del estado natural
último. Janchu simchu rinpoche mage bana mage gyurenche geba nyambara meba yang gone gondo pelbare sho. Muchas gracias.